Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, un torbellino de emociones y especulaciones que gira en torno a dos de las figuras más comentadas del momento. Sí, ya sé que el título les ha picado la curiosidad y les ha traído hasta aquí, y no se equivoquen, lo que hoy vamos a desgranar es un verdadero drama, una montaña rusa de sentimientos que involucra a nada más y nada menos que a Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a hablar de Lágrimas de Demet, su lucha con Can Yaman, un título que promete tensión, pasión y quizás, solo quizás, un vistazo a la complejidad de las relaciones en el ojo público. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante relato, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Denle a ese botón rojo y activen la campanita, prometo que no se arrepentirán. La verdad es que cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, la conversación rara vez se queda en lo estrictamente profesional. Sus caminos se cruzaron de una manera explosiva en la pantalla, conquistando corazones y mentes con su química innegable en la exitosa serie Erkenzicus. ¿Quién podría olvidar a Sanem y Can? Esa chispa, esa tensión palpable, ese enamoramiento a primera vista, que traspasaba la pantalla y se instalaba en nuestros salones. Y es que, seamos sinceros, la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina de forma tan sutil que hasta los protagonistas pueden llegar a sentirse atrapados en ella. Y eso, amigos míos, es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Las lágrimas de Demet que mencionamos en el título no son producto de la ficción, sino de la realidad, de las presiones, de los malentendidos, y de las luchas que, según los rumores y las fuentes cercanas, han marcado la compleja relación entre estos dos astros turcos. Podríamos empezar por el principio, por esa época dorada de Erkenzicus, donde todo parecía idílico. La fama les explotó en las manos, y con ella, una ola de atención mediática sin precedentes. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto se convertía en noticia. Y en ese torbellino, ¿cómo no iba a ser tentador creer que lo que veíamos en pantalla era también lo que ocurría detrás de cámaras? Muchos de nosotros como fans deseábamos con todas nuestras fuerzas que esa historia de amor continuara en la vida real. Y quizás, solo quizás, hubo momentos en los que esa línea se cruzó. Se rumoreó intensamente de un romance entre ellos, de citas secretas, de una conexión que iba más allá de la interpretación. Y como suele pasar cuando hay tanta expectación, cualquier pequeño indicio se magnifica. Sin embargo, la vida en el estrellato rara vez es un cuento de hadas sin complicaciones. Y aquí es donde entran las luchas con Can Yaman. Se dice, se comenta y las versiones son variadas, que la intensidad de la fama, las exigencias de las productoras, las presiones externas y quizás, las diferencias en sus personalidades o en sus visiones de futuro comenzaron a generar grietas. No es difícil imaginar la presión que debían sentir. Por un lado, la necesidad de mantener viva la imagen de pareja ideal para seguir cosechando éxitos, y por otro, la lucha personal por encontrar su propio espacio, su propia identidad, lejos de los focos. Se ha hablado de celos, de malentendidos, de una comunicación que quizás no fluía como debía. Imaginen la situación, dos jóvenes estrellas, en la cúspide de su carrera, lidiando con el escrutinio constante, con las expectativas de millones de fans, y a la vez, intentando navegar una relación que, de ser real, estaría bajo un microscopio aún más potente. No me extrañaría nada que las presiones hayan llevado a momentos de tensión, de frustración, e incluso de lágrimas. Y es aquí donde entra la figura de Demet, quien, a pesar de su profesionalismo y su gran talento, es también una persona con sentimientos. Los rumores de que ella ha sido la que ha intentado poner distancia, de que ha sido la que ha sentido el peso de esa relación en su carrera o en su paz mental, son recurrentes. A veces las personas que están constantemente expuestas al público, y que además son figuras públicas tan prominentes como ellos, se encuentran en una encrucijada. O mantienen la fachada alimentando la fantasía del público y sacrificando su privacidad y bienestar, o intentan dar un paso atrás, protegerse a sí mismos, y arriesgarse a decepcionar a esos mismos fans que los idolatraban. Y en ese proceso inevitablemente hay dolor, hay lucha. El peso de las expectativas puede ser abrumador, y la necesidad de mantener una imagen pública puede chocar frontalmente con la realidad de las emociones y los deseos personales. La industria del entretenimiento, tan voraz y demandante, a menudo no deja espacio para la vulnerabilidad, obligando a sus estrellas a proyectar una fortaleza inquebrantable, incluso cuando por dentro sienten el desmoronamiento.
Y Can Yaman, por su parte, también ha sido objeto de análisis. Su personalidad enérgica, su carisma avasallador, su estilo de vida a veces más desenfadado, han sido interpretados de mil maneras. Algunos lo ven como un joven que disfruta de su éxito y su libertad, mientras que otros lo señalan como alguien que quizás no siempre ha sido sensible a las presiones que esto implica, especialmente para una compañera de set. Las críticas, los comentarios negativos, la sobreexposición, pueden afectar a cualquiera, y es posible que en esa dinámica entre ellos haya habido choques de pareceres, de prioridades, de formas de manejar la fama. La imagen pública que proyecta un artista es una construcción cuidadosa, y cuando esa construcción se ve amenazada por la realidad de una relación o de un conflicto, las repercusiones pueden ser profundas. La forma en que Can manejó su creciente popularidad, las entrevistas que dio, sus apariciones públicas, todo ha sido analizado bajo la lupa de los fans y de la prensa, y es natural que en esa ecuación haya habido factores que hayan podido generar tensión. Lo fascinante de este tipo de historias es cómo nos permiten reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen perfectas a simple vista. Porque al final del día, detrás de las sonrisas perfectas y las secuencias románticas, hay personas reales con sus propias luchas internas y externas. Y las lágrimas de Demet, más allá de ser un titular sensacionalista, podrían simbolizar esa valentía de quien decide proteger su espacio, su dignidad y su propia paz, incluso cuando eso significa romper con las expectativas ajenas. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, tiene sus propias dinámicas y presiones. Las parejas de pantalla a menudo son impulsadas a mantener una imagen romántica para capitalizar su éxito, y cuando esa dinámica se vuelve insostenible o se aparta de la realidad, la presión puede ser insoportable. Demet, al ser una actriz consolidada y respetada, es probable que haya sentido la necesidad de salvaguardar su carrera y su bienestar personal de las turbulencias de una relación pública y mediática. Pero tampoco podemos obviar que las carreras de ambos han seguido adelante, y eso también es importante. Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos, demostrando su versatilidad y su talento en diversos proyectos, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y Can Yaman, por su parte, ha explorado nuevas oportunidades, expandiendo su alcance internacionalmente. Esto nos lleva a pensar que si bien hubo una lucha, también hubo una resiliencia, una capacidad de ambos para salir adelante, para reinventarse, para seguir creciendo profesionalmente. El hecho de que ambos continúen brillando en sus carreras es una prueba de su fortaleza y dedicación. Demet, con su participación en series como Doğduğun Ev Kaderindir y Adnfara, ha demostrado que su talento va más allá de un solo papel icónico. Can, por su lado, ha buscado proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su actuación y expandir su mercado a nivel global. Esta continuidad en sus carreras sugiere que, a pesar de los desafíos personales o profesionales que hayan podido enfrentar, su ambición y su profesionalismo han prevalecido. Quizás las luchas no fueron tanto un enfrentamiento directo, sino más bien una serie de desafíos a superar, de negociaciones internas y externas, de decisiones difíciles tomadas en momentos de gran presión. Y en ese proceso es natural que haya habido momentos de tristeza, de decepción, de esas lágrimas que mencionamos. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha sentido la frustración de no ser entendido, de no poder comunicar lo que realmente siente, o de tener que tomar decisiones difíciles por el bien propio? La vida de un actor, especialmente uno que alcanza la fama internacional, está plagada de momentos en los que deben poner su vida personal en segundo plano para cumplir con compromisos profesionales. La línea entre el trabajo y la vida privada se vuelve cada vez más difusa, y la capacidad de mantener el equilibrio es crucial. La relación entre Demet y Can, independientemente de si fue un romance real o una profunda amistad que se vio empañada por la fama, ha dejado una huella imborrable en sus seguidores. Y creo que en parte lo que nos atrae de estas historias es esa vulnerabilidad que se asoma, esa humanidad que nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos de debilidad. La autenticidad, incluso cuando viene envuelta en rumores y especulaciones, es lo que nos conecta con las figuras públicas. Nos gusta pensar que detrás de la perfección mediática hay personas reales lidiando con emociones y desafíos similares a los nuestros. Ahora, ¿qué significa todo esto, P? ¿Hará el futuro? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Lo que sí podemos asegurar es que tanto Demet como Can son artistas con un futuro prometedor por delante. Han aprendido de sus experiencias, han crecido como profesionales y como personas.
Y quizás en algún momento puedan incluso mirar atrás y ver estas luchas como lecciones valiosas. El camino hacia el éxito rara vez es lineal, y las experiencias, tanto las positivas como las negativas, moldean la trayectoria de un artista. Es probable que ambos hayan obtenido valiosas lecciones de su tiempo juntos y de la intensa atención que generaron. La capacidad de aprendizaje y adaptación es fundamental en una industria tan dinámica como la del entretenimiento. Para concluir, mis queridos amigos, hemos desentrañado hoy las profundidades de esa intrigante frase, lágrimas de Demet, su lucha con Can Yaman. Hemos explorado cómo la química en pantalla puede desdibujar las líneas de la realidad, cómo la fama puede ser una espada de doble filo, y cómo las relaciones, incluso las más comentadas, están sujetas a sus propias complejidades y desafíos. Hemos recordado la magia de Erkencicus, pero también hemos mirado más allá, hacia las posibles tensiones y las lágrimas que, según los rumores, han marcado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Al final, lo que queda es el recuerdo de dos artistas talentosos que, a pesar de las adversidades, han sabido seguir adelante y conquistar nuevos horizontes. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que, incluso en el brillo de la fama, existen luchas personales y que la fortaleza reside en la capacidad de superarlas y seguir adelante. Y a ustedes que han llegado hasta aquí, les agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que hubo un romance entre ellos? ¿Qué opinan de las presiones de la fama en las relaciones? Dejen sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones, aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si han disfrutado de este análisis tan detallado y lleno de intriga, no olviden dejar un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con todos sus amigos, esos que también son fans de Demet y Can, o de las historias de la farándula. Si creen que a ellos también les interesará este contenido, la difusión es clave. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y primicias. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.